Son dos temas. Ya. Vamos a comenzar con el primer tema de este sábado, niveles de atención y grados de complejidad hospitalaria. Antes, quisiera conocerlos a los participantes. Si, si dicen su nombre, por favor, y dónde trabaja, más que todo, dónde trabaja, edad, dónde trabaja y alguna experiencia, ¿no? Solamente un minuto máximo. Eh, Cada uno puede compartir su audio o prender su audio, activar su audio, mejor dicho. Eh, Tienes, César, la lista de los participantes. Estoy invitando a cada uno para que se presente. ¿Cómo hacemos? Ya, 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 perfecto. Ya, ya, ya. Buenas tardes, comenzamos la clase. ¿Se presentan los participantes, por favor? Buenas tardes. Soy la licenciada Yané Álvarez Igreda. Buenas tardes, profesor. Licenciada, un gusto, buenas tardes. Más que todo para presentarse cada uno y dónde trabaja, alguna experiencia, corto nomás, un minuto. Bueno, trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martín de Salud. Y bueno, voy a escuchar atentamente su exposición porque el tema está muy interesante. Ya, perfecto. Luis Enrique, active su audio, por favor. Otro participante, Magali Aquino, creo. Buenas tardes, doctor. Yo soy la licenciada Magali Aquino Mesa. Trabajo en la clínica Oxygen Medical Network en la ciudad de Cusco y actualmente me encuentro laborando en el área de seguros extranjeros, para lo cual la auditoría es muy importante en mi trabajo y también para la atención de calidad a los pacientes, ¿no? Ya, muy bien. Luis Enrique, ¿puede activar su audio, por favor? Disculpe, doctor, soy el anfitrión. Ya. ¿No tenemos más participantes? No, luego se está incorporando. Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos a continuar. Bueno, para comenzar, me presento un poco más. Mi experiencia laboral ha sido también al inicio por el Hospital de Salud, el Hospital Edgardo Revelati Martins, en el año 2008 hasta el 2012, en auditoría médica, después con una pequeña empresa que brinda servicios de auditoría médica. Después, a partir del 2018, ya la parte de funcionario ya en los hospitales policlínicos, ¿no? Y donde se puede ver otra realidad, ya como director, como un funcionario, un jefe, se puede ver otra realidad y otra responsabilidad que también nosotros a veces asumimos y muchas veces es culpa de la central, el nivel central, que no nos abastecen de lo que uno requiere en un policlínico en cuanto a infraestructura, recursos humanos, que siempre es el problema del día a día en una IPRES, ¿no? Específicamente. Ya, vamos entonces a comenzar el, el tema, sobre todo lo que es categorización y todo lo relacionado a ello. Ya, vamos a colocar la primera diapositiva.
Entonces, un importante objetivo de esta clase, de este tema de hoy día, es conocer y analizar los principales, los niveles y categorías de atención hospitalaria en el Perú, ¿no? Vamos a saber que tenemos 3 niveles de atención, pero en cada nivel de atención se clasifica por varias categorías, ¿no? Ya. Entonces, en Perú, ¿no? Porque hay otros sistemas de salud en otros países que también tienen su clasificación hasta 4 niveles de atención, pero acá en el Perú estamos con la normativa técnica de salud, que es la del 2011, que es la vigente, y manejamos 3 niveles de atención, ¿no? Como estamos mostrando en la pantalla. Ya, entonces tenemos que tener en consideración 2 conceptos importantes, ¿ya? Para la clase de hoy día, que es la capacidad resolutiva y la capacidad de oferta. La capacidad resolutiva en una IPRES y la capacidad de oferta se relacionan mucho, pero hay una diferencia importante, ¿no? Como vemos, la capacidad resolutiva en un establecimiento de salud ya es la capacidad que tiene esta IPRES de producir el tipo de servicio necesario, ¿no? Que requiere, ¿no? En ese sector, en esa población a la que brinda el servicio. Es la capacidad para brindar un servicio necesario para solucionar una necesidad de la población. ¿Ya? Y eso va a ser de acuerdo a su categoría, ¿no? Ahora, la capacidad de oferta es ya relacionado a la cantidad de producción que puede dar, ¿no? Es la capacidad que tienen los recursos del establecimiento de salud para producir el número de servicios suficientes para atender las necesidades de la población, ¿no? Entonces, mientras que la capacidad resolutiva es la capacidad que tiene la IPRES de brindar un servicio de salud necesario para solucionar una patología, la capacidad de oferta es qué tanto es capaz esta IPRES de producir la gran cantidad de atenciones a la población que viene por esa misma patología, ¿no? Entonces, ahí vamos a diferenciar luego esos términos. Después tenemos un término importante que es la UPSS, ¿no? La Unidad Prestadora de Servicios de Salud. Y que esto lo vamos a estar mencionando a cada momento. Lo que pasa es que esta UPSS, Unidad Prestadora de Servicios de Salud, se va a relacionar al recurso humano, al ambiente, ¿no? Y sobre todo al servicio que está brindando una determinada área o un servicio específico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2 clasificaciones importantes, ¿no? Las UPSS, Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, de atención directa, y las UPSS, de atención de soporte, ¿no? Son 2 clasificaciones según la normativa, la norma técnica de salud 021 del MINSA, del 2011, la versión 3 específicamente, ahí se detalla también. Entonces, por ejemplo, tenemos las UPSS de atención directa, tenemos la UPSS de consulta externa, la UPSS de hospitalización, centro quirúrgico, centro obstétrico, y así, ¿no? Por ejemplo, UCI también. Básicamente, estas UPSS de atención directa están relacionadas con el paciente, es la parte de la atención directa con el paciente, ¿no? Mientras que la de soporte, estas UPSS de atención de soporte, son áreas, ¿no? O servicios que van a coadyuvar, ¿no? Al diagnóstico final de un paciente o al tratamiento final de un paciente, ¿no? Tiene que ver mucho con el área de servicio, de ayuda al diagnóstico y tratamiento. Sí. Ya. Después tenemos, por ejemplo, en la UPSS de atención de soporte, la UPSS de patología clínica,
nutrición y dietética. Tenemos también la UPSC de farmacia, la UPSC de hemodiálisis, que esto ya sea en el tercer nivel, básicamente. Radioterapia, ¿no? Central de esterilización, que sí pertenece al segundo nivel. Ya. Ya. Continuamos con la siguiente diapositiva. Algunas preguntas lo pueden ir haciendo por el chat y si no, ya al final de la exposición. Ya. Hay un término importante, ¿no? Lo que es categoría. Cuando se habla de categoría, siempre vamos a referirnos a que es una clasificación que está caracterizando a un grupo de establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces, y esta categoría va a estar relacionado mucho en cuanto a que estos establecimientos de salud tienen niveles de complejidad y características funcionales comunes. Entonces, también esta categoría va a estar relacionada con la UPSS, ¿no? La Unidad Prestadora de Servicios de Salud, que ya en conjunto, ¿no? Con su nivel de complejidad va a determinar su capacidad resolutiva, ¿no? Ya sea una categoría 2.1, categoría 2.2. Entonces, de acuerdo también a qué unidad prestadora de servicios de salud presenta ese establecimiento de salud o esa IPRES, ¿no? Ya. Vamos a ver la siguiente. Entonces, para ver un poco más sobre la categoría, ya le decía, está mencionando que la categoría es una clasificación, ya, que va a caracterizar a los establecimientos, a un grupo de establecimientos de salud, ya. Pero como les dije, está muy relacionado a qué unidad prestadora de servicios de salud presenta, ¿no? Entonces, para que cumpla una determinada categoría, ya sea una categoría 1.3, 1.4 o nivel 2.1, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Ya. Por ejemplo, y también, como les mencionaba, ya, esta categoría va a presentar actividades de atención directa y actividades de atención de soporte. Las tradiciones rápidas Silencio, por favor. Ya. Entonces, todo eso al final va a determinar que la categoría tenemos el nivel. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? ¿Algún problema en el audio? Sí, doctora, ahora puede continuar. Ya, perfecto. Entonces, este es un resumen, esta diapositiva, donde se visualiza todas las categorías, mejor dicho, las categorías según los niveles de atención, ¿no? Tenemos entonces tres niveles de atención y en cada uno una determinada categoría. Nivel 1 tenemos la categoría 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Siempre está clasificado, ¿no? Con su número romano al inicio, ¿no? El tercer nivel tenemos el 3-1, 3-2 y el 3E, que es especializado, que ya lo vamos a ver más luego. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, ahora también que en el primer nivel de atención, exactamente, ya sabemos que hay 4 categorías, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. También la norma técnica 021, versión 3,
lo clasifica en dos grupos. Dentro del primer nivel de atención está clasificando a un grupo de establecimientos de salud con población asignada y otro grupo sin población asignada. Población asignada, por ejemplo, vamos a tener en E-Salud, ¿no? El policlínico más cercano a ustedes, ustedes pertenecen de repente a un policlínico determinado de E-Salud, del Seguro Social, y entonces eso es una IPRES, ¿no? Un establecimiento de salud con población asignada. Por ejemplo, los que están cerca de Plaza Norte, viven por ahí está el Policlínico Fiori, fui por ahí año y medio, como el 2018-19, director ahí en el Policlínico Fiori. Entonces, los que viven por ahí están afiliados a E-Salud, tendrán, pues, pertenecen a una población asignada. Pero por Fiori, por ese lado de Plaza Norte, si alguien de ustedes hace un policlínico, ¿no? Y bueno, al final Minsa le da su categoría y le dice ya vas a tener tu categoría 1-3, entonces estamos ante una IPRES o un establecimiento de salud sin población asignada. Es decir, va a tener atenciones a demanda. Siguiente. Ya, seguimos mencionando respecto al primer nivel de atención. Ya, vamos a enfocarnos más precisos en cuanto al primer nivel de atención. Y, por ejemplo, comenzamos con el lado del 1-1, el 1-1, la categoría más inferior, que es el 1-1, ¿ya? Entonces tenemos que básicamente acá es prestaciones ambulatorias, ¿ya? Pero acá no obliga que tiene que estar presente un médico, ¿ya? Entonces en la categoría 1-1, ¿ya? Puede ser atendido por una enfermera, un odontólogo, pero no está obligando a que tiene que haber un médico para que sea categoría 1-1, ¿ya? Después tenemos el grupo 1-2, ¿ya? Donde acá sí la norma técnica 021, ¿no? La versión 3, acá sí dice que tiene que haber un médico general o un médico especialista. Ya. Entonces, este es el grupo de la categoría 1-2, ¿no? Acá sí indica que tiene que haber un médico general, ¿no? Entonces, alguien en la parte privada puede poner su consultorio y al final pide ante la direza o, ¿no? El perteneciente al MINSA pide para que le haga su categoría, su proceso de categorización, y entonces va a tener 1-2 porque va a ser un consultorio donde participa, donde atiende un médico. Ya. Tenemos también que ante la categoría 1-3, ¿ya? Acá sí tiene que haber 2 médicos generales, ¿ya? O médico especialista, y también tiene que haber ya apoyo al diagnóstico, tiene que haber ya la UPSS de patología clínica. Acá estamos ante la categoría 1-3. Entonces acá generalmente ya es un policlínico, ¿no? Ya, eso es lo que pide la norma técnica 021, ¿no? Lo mínimo que tiene que tener, ¿no? En el cuarto grupo, que es el 1-4, tenemos prestaciones ambulatorias y de internamiento ya. Acá generalmente son de internamiento, pues, de corta estancia, ¿no? 3 días aproximadamente, ya. Pero acá sí hay en el grupo, la categoría 1-4, sí hay médicos generales y especialistas, ¿no? Medicina interna, cirugía y sobre todo ginecobstetricia, porque acá sí hay atención de parto, apoyo al diagnóstico, patología clínica, ecografía, radiología. Vamos a ver la siguiente. Ya. Después tenemos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, pero tanto en el segundo y tercer nivel de atención, ya, podemos clasificar
que hay establecimientos de salud de atención general y establecimientos de salud de atención especializada. Cuando hablamos de atención general, tenemos a un hospital con la categoría 2.1 o la categoría 2-2, pero también podemos tener un hospital, ¿no?, con la categoría 3.1. Ya cuando hablamos de atención especializada, estamos ante las categorías 3.2, 2E y 3E. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, vamos acá a ser un poco más específicos en cuanto a las categorías del segundo nivel de atención. Ya, si nos concentramos un poco en cuanto a la categoría 2.1, ya que muchas veces por ahí estamos acudiendo a un hospital, lo mínimo que tiene que brindar esta IPRES, ya, es atención ambulatoria, también lo que es hospitalización y el área de emergencia, ¿no? Tiene que tener las especialidades de medicina interna, ginecología, ginecobstetricia, cirugía, pediatría y anestesiología, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que pide la norma técnica tiene que tener una IPRES de categoría 2.1. Entonces, también va a tener su grupo de patologías, ¿no?, o los daños trazadores, que luego vamos a verlo más adelante, correspondiente a esa categoría 2.1. ¿Ya? Entonces, esto es importante tener en cuenta, mejor dicho, porque cada categoría de cada IPRES va a ser responsable de asumir con su recurso humano que debe tener la competencia y la capacidad de coberturar dichas patologías o daños trazadores. Ya. Entonces tenemos también la otra categoría 2.2. ¿Ya? En la categoría 2.2 tenemos una atención ambulatoria, hospitalización, de emergencia, también las mismas especialidades como medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, pediatría y anestesiología, pero además se suman otro grupo de especialidades como es cardiología, medicina intensiva, medicina de rehabilitación, neurología, neumología, gastroenterología, reumatología, psiquiatría, patología clínica, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, urología, radiología y anatomía patológica, ¿no? Y también, entonces, vamos a poder resolver en esa categoría 2.2 todos los daños trazadores correspondientes, ¿no? Ya también tenemos acá en el segundo nivel de atención en la categoría 2E, ¿ya? Acá es un hospital, pero se ha especializado en un campo clínico o un grupo etario especial, ¿ya? Porque va a dedicarse sobre todo su complejidad a un grupo determinado de pacientes. Por ejemplo, estuve también laborando por Pasco, y ahí está el Hospital Guariaca, que pertenece a la región Pasco, y en el Hospital de Guariaca, se llama de Salud, tenemos ahí que es un hospital con categoría 2E. Tiene servicio de emergencia, consultorio, centro quirúrgico, pero se destaca porque tiene especialistas en psiquiatría y hospitalización en psiquiatría. Entonces, le han categorizado ya hace como 30 años aproximadamente con la categoría 2E. Entonces, es una atención especializada en un campo clínico determinado o un grupo etario determinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos en la categoría 12 también van a brindar servicios en consultorio externo, hospitalización, emergencia y la especialidad, sobre todo, ¿no?,
como les dije, en el hospital de Guariaca, por ejemplo, psiquiatría, ¿no? Después tenemos otro grupo de categoría en el tercer nivel de atención, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, vamos a ver al inicio, que el 3.1. Entonces, el 3.1, vamos a tener todo lo anterior del 12, atención ambulatoria, atención de hospitalización y de emergencia, y con las especialidades que hemos mencionado en la categoría 2.2, ¿no? Medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, pediatría, anestesiología, y el resto que se mencionó, cardiología, medicina intensiva, gastroenterología, neumología, ¿no? Etcétera, todo lo que están viendo. Además, se suma otro grupo de especialidades en esta categoría 3.1. Tenemos, por ejemplo, acá dermatología, endocrinología, hematología clínica, cirugía torácica, cabeza y cuello, neurocirugía, nefrología, geriatría, ¿no? Y como lo están viendo ahí, algunas, puede haber hasta subespecialidades en neonatología y cirugía oncológica. Y también va a tener otro grupo de daños trazadores que va a ser coberturado por esta categoría 3.1, ¿no? También tenemos otro grupo de clasificación, el 3.2, categoría 3.2, ¿no? Estamos en el tercer nivel de atención, por si acaso. ¿Ya? En el 3.2, ya, vamos a tener prestación de servicios de la mayor especialización y capacidad resolutiva en atención ambulatoria, ¿no? También en emergencia, tanto las especialidades que brinda ese establecimiento de salud, y van a haber algunas subespecialidades. Lo que caracteriza a esta categoría 3.2 es que además propone normas y proyectos en cuanto a guías de práctica clínica, por ejemplo, ¿no? O hace también investigación o algunas, sobre todo en el campo clínico y la docencia, se involucra bastante ya en convenio con las universidades, este nivel 3.2 y 3.1, ¿no? Sobre todo el 3.2. Y el otro grupo, acá tenemos el 3E. El 3E ya es una categoría también subespecializada, atención especializada en un campo clínico o grupo etario específico, ¿ya? Y también, aparte, va a tener, pues, UPSS, Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, en cuanto a consulta externa, UPSS de hospitalización, emergencia, ¿ya? Pero, sobre todo, en el campo clínico, que se ha especializado esa IPRES o ese establecimiento de salud. Cuando hablamos de establecimiento de salud de atención especializada, ¿ya? Tenemos que tener en consideración, como les dije, que ellos van a enfocarse en una especialidad, en un campo clínico, ¿ya? Un grupo determinado de pacientes en cuanto a la edad, un grupo etario, ¿ya? Y también vamos a ver, sobre todo, las especialidades o subespecialidades, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, ya, en una IPRES especializada, lo que es ginecología y obstetricia, vamos a tener ginecología oncológica, ginecología y obstetricia del niño y adolescente, vamos a tener medicina fetal, unidad de cuidados intensivos, materno-fetal, climaterio, infertilidad, entonces va a ser algo subespecializado, ¿no? Entonces tenemos, cuando hablamos de IPRES especializadas, tenemos de 3 categorías. 2E, por ejemplo, les dije el hospital de salud, que se llama el hospital de Guariaca, 2E. El 3E, donde hay especialidad principal y todos los servicios subespecializados derivados de esta especialidad principal. Y el 3.2, donde además
de tener todo lo que tiene la categoría anterior, tiene la UPSS de docencia e investigación, ¿ya? Entonces, son algunas características que les mencionaba. Ya. Seguimos hablando un poco sobre lo que es los establecimientos de salud de atención especializada, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿ya? Van a tener un campo clínico, una especialidad, y en cuanto a esa especialidad, también va a haber especialistas, ¿no? Subespecialistas, ¿no? ¿Ya? Gastroenterólogo pediatra, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa especialidad, van a enfocarse a determinadas patologías también, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos las UPSS, por ejemplo, de hemodiálisis, central de esterilización, medicina nuclear. Medicina nuclear ya es en la categoría 3.1, y así, ¿no? Vamos a verlo más adelante, sobre todo en los daños trazadores, ¿ya? Justo que les hablaba de daños trazadores, ¿ya? Entonces tenemos que tener en consideración que hay atenciones de salud de acuerdo a la demanda por categorías de establecimiento de salud en el segundo nivel de atención, ¿no? Ya en el segundo nivel de atención, recordemos que estamos ante un hospital donde tiene consulta externa, emergencia, hospitalización, centro quirúrgico, ya. Entonces, acá tenemos para esta categoría 2.1, por ejemplo, ya, muchas patologías que tiene que ser coberturado por este establecimiento de salud. Por ejemplo, tenemos diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, ¿no? Intestinales, neumonías, una crisis asmática, o tenemos también complicaciones del embarazo, parto y porperio, embarazo terminado en aborto, embarazo de alto riesgo. Tenemos también enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos, ¿no? Prolapso genital. El prolapso genital a veces lo ve muchas veces el ginecólogo-oncólogo, ¿no? Displasia del cuello uterino, infecciones virales, parasitosis, hernias, abdomen agudo quirúrgico, colestitis, pancreatitis aguda, no complicada, fracturas cerradas de huesos largos, ¿no? Y bueno, este es en el 2.1, ¿ya? ¿Ahorita? Ya, tenemos también en la categoría 2-2 otros daños trazadores, ¿no? Otras patologías, las cuales deben ser coberturadas por esta IPRES, ¿no? Por ejemplo, aparte de todas las patologías que ya hemos mencionado hace un momento, tenemos el glaucoma, tenemos trastornos, por ejemplo, de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación, de la refracción, otitis media crónica, que requiere ya intervención quirúrgica, amigdalitis crónica, también que requiere, ¿no?, cirugía, enfermedades cardíacas reumáticas crónicas, insuficiencia cardíaca congestiva, grado funcional 2, enfermedades cerebrovasculares, ¿no?, un ACV, polineuropatías, tuberculosis, fracturas, discopatías, ¿no?, problemas en la columna, enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, esquizofrenia, ya ves, acá entra psiquiatría, colágenopatías, enfermedades del esófago, estómago y duodeno, hemorragias digestivas, coledocolitiasis. También tenemos ya otras patologías correspondientes a la categoría 3.1, ¿ya? Y acá, por ejemplo, están viendo ustedes insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Porque ya acá requiere, en el 3.1 sí tenemos la UPSS de hemodiálisis, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sí, en este hospital con categoría 3.1 tiene que tener su unidad prestadora de servicios de salud de hemodiálisis. Entonces, ahí ven que tiene que coberturar esas patologías, ¿no? También tiene que coberturar a las patologías como malformaciones congénitas, tumores también malignos que requieren cirugía oncológica especializada,
cardiopatías coronarias que requieren cirugía cardiovascular, neumopatías crónicas y mediastínicas que también requieren cirugía especializada, fractura de cadera, discopatías, ¿no? Que tienen que ser resueltas por un neurocirujano, patología tiroidea, interviene acá pues el endocrinólogo, un traumatismo vértebro-medular, también ahí entra neurocirugía especializada, infertilidad, ¿no? Medicina de la infertilidad, falla orgánica multisistémica, ya estos en UCI, por ejemplo, ¿no? Falla orgánica múltiple, y así, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver algunas condiciones del PEAS, ¿no? El PEAS que se menciona según la normativa ya por el año 2010, ¿no? El Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, pero esto de acuerdo a cada nivel de atención, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo, en el primer nivel de atención, ¿no? Donde tenemos las categorías 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿ya? Entonces, ahí son básicamente recordemos, todo lo que son actividades de promoción, prevención, ¿no? También de tratamiento, ¿no? Pero básicamente promoción y prevención. Acá tenemos, por ejemplo, en la población sana, ¿no? Que tiene que haber atenciones al niño, al recién nacido, al adolescente, en los diferentes grupos etarios. También hay condiciones ya del lo que es ginecobstetricia, ¿no? Embarazo, ¿no? Partes, patologías propias del embarazo, ¿ya? También tenemos ya otras condiciones infecciosas, por ejemplo, malaria, bartonelosis, dengue, leishmaniasis, ¿no? Todas son condiciones, bueno, infecciosas, ¿ya? Pero que son atendidas en el primer nivel de atención. Tenemos otra lista, por ejemplo, acá condiciones ya no transmisibles, no infecciosas, como ya que son parte de psiquiatría, pero es que también se ve acá ansiedad, depresión en un inicio, en el primer nivel de atención, luego se deriva. Condiciones crónicas también, asma bronquial, hipertensión, diabetes, ¿no? Hay grupo del adulto mayor, siempre están estas patologías, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, osteoartrosis, ¿no? Hay condiciones agudas también, como la gastritis aguda, el síndrome de espalda dolorosa, contusiones, heridas, traumatismos, bueno, a veces ya intoxicación por órganos fosforados, intentos de suicidio, ya a veces ha llegado también a salud. He visto también varios casos de eh, hasta una adolescente de 15 años ahí por intento de suicidio, ¿no? Que se quiso eh, envenenar, prácticamente se quiso suicidar. También ya en el segundo nivel de atención, ¿no? Tenemos otras patologías que corresponden ser coberturados, ¿ya? Por las categorías correspondientes al segundo nivel de atención. Tenemos condiciones obstétricas, porque, por ejemplo, un aborto incompleto, con o sin complicaciones. Tenemos ahí enfermedad del trofoblasto, embarazo ectópico, óbito fetal, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, diabetes gestacional, desproporción feto-pélvica, gestación múltiple, embarazo prolongado, gestantes, ¿no? Ya añosa, por ejemplo, mayor de 35 años y que tienen embarazo de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo. Seguimos con las patologías del segundo nivel de atención. Enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Por ejemplo, embarazo complicado por riesgo del feto, ¿no? Hipoxia fetal, gestación complicada con embolia, amenaza de parto pretérmino, y así hay varias patologías relacionadas, ¿no? Sepsis puerperal también, puerperio complicado por infecciones y complicaciones venosas. Es decir, como estamos viendo, tiene que haber el profesional, ¿no? Especializado. Por ejemplo, acá tiene que haber un ginecólogo
y muchas veces un ginecólogo oncólogo para diversas patologías que requieren su cirugía correspondiente también, ¿no? O un ginecólogo con una subespecialidad, ¿no? Ginecólogo especializado en infertilidad y así, por ejemplo. Seguimos con el segundo nivel de atención. Por ejemplo, hay otras condiciones, distopia genital, enfermedades benignas de la mama, menopausia, bueno, y así. Al recién nacido, también algunas patologías que afectan al recién nacido. Tenemos durante el parto, un neonato afectado por condiciones maternas, infecciones neonatales, convulsiones neonatales, hipotiroidismo congénito, neonato de bajo peso al nacer, sepsis neonatal, trastornos metabólicos, ¿no? Asfixia del nacimiento, incompatibilidades, ¿no? Sanguíneas en el recién nacido. También algunas patologías como paladar hendido, displasia congénita de cadera, SIDA también. Son condiciones del PEAS, ¿no? Enfermedades que deben ser coberturadas. Otras condiciones transmisibles, ya infecciosas, por ahí tenemos tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis con complicaciones, multidrogo resistente, infección urinaria alta, infección por VIH, infecciones por ejemplo, ya dengue, fiebre amarilla y otras, por ejemplo, absceso cutáneo. Hay otras patologías del PEAS que deben ser coberturas, pero ya estamos hablando en el tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, acá estamos viendo la capacidad resolutiva que tiene que tener ante estas patologías, como enfermedades de los discos vertebrales, ¿no? También fractura de la columna y pelvis, que tiene que ser visto por un traumatólogo especializado, neurocirujano también, traumatismos múltiples, severos, también traumatismo intracraneal, un ACV hemorrágico, insuficiencia respiratoria, enfermedad isquémica del corazón. Ya. Entonces, bueno, hasta ahí hemos visto las patologías correspondientes y que deben ser coberturados de acuerdo al nivel de atención, ¿no? Vamos a hacer un resumen también de algunos conceptos, ¿ya? Ante todo, quería también hacer mención que siempre cuando se inicia las atenciones en una IPRES o un establecimiento de salud, primero se tiene que notificar, se tiene que solicitar el permiso ante el MINSA, ¿no? Solicitando la habilitación. Luego ya se solicita la categorización para que la direza, ¿no? O el correspondiente, ¿no? La correspondiente área del MINSA le dé a la categorización correspondiente. Y luego de la categorización ya viene el proceso de acreditación que es posterior, ¿no? Acá algunos artículos importantes que quiero mencionarles, ¿no? Que es muy importante tener en consideración de la Ley General de Salud, la Ley 26842, el artículo 37 dice: los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la autoridad de salud. Entonces, el artículo 37 está indicando, ¿no? De la Ley General de Salud, está indicando que toda IPRES debe cumplir las disposiciones emanadas en las normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en la norma técnica 021, versión 3, que estamos hablando de las categorías, ¿no? De los establecimientos de salud y muchas relacionadas también, porque hay otra norma técnica para la guía de la categorización también. También tenemos, para mencionar nada más, ya, que hay un reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo del 2006, y en su artículo 100 dice, ¿no? El proceso de categorización y recategorización, ¿no? Tenemos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben someterse a procesos de categorización y recategorización de acuerdo a las normas técnico-sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, ¿no?
Entonces acá la norma técnica que estamos viendo, la 021, versión 3 del 2011. Entonces, justo el artículo 100 nos dice que estos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, que puede haber un centro de laboratorio particular, todos deben someterse a los procesos de categorización y recategorización, ¿no? La recategorización ya es un proceso también, ¿no? Que es, a los 3 años tiene que ser evaluado nuevamente para ver si mantiene su categoría, la IPRES, ¿no? O de repente puede bajar de categoría, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, la acreditación es un proceso posterior, pero que tampoco es obligatorio. Ya lo vamos a mencionar luego. ¿Qué dice el artículo 101? En cuanto al proceso de acreditación, dice, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a solicitud de parte, es decir, la IPRES, ¿no? Sería la interesada en solicitar ese proceso de acreditación, podrán someterse al proceso de acreditación. Entonces, no está obligando que todos deben someterse al proceso de acreditación. ¿Para qué? Para obtener del Ministerio de Salud el reconocimiento de que cumplen con estándares de calidad. Todo lo que es acreditación, más que todo va relacionado a la satisfacción del paciente, ¿no? Y al servicio de calidad que se debe brindar en cada área, ¿no? Que es del hospital, ¿no? Y para eso hay instrumentos también de acreditación, ¿no? Ya, si hacemos un repaso en cuanto a la norma técnica, vemos que la primera versión fue del 2004. La norma técnica fue del 2004, versión 1. Luego salió la 021, versión 2, el 2010. ¿Ya? Y bueno, la vigente es la norma técnica 021 del MINSA, versión 3, que esto ya pues es del 2011, ¿no? 2011 ya tenemos la norma técnica versión 3, la vigente, que estamos justo ahora también tocando en este día. ¿Ya? Con resolución ministerial 546-2011 del MINSA se dicta, ¿no? Esta norma técnica de salud 021, norma técnica de salud, categorías de establecimientos del sector salud, ¿no? Así se denomina. Luego el 2014, ya posterior, ya 3 años después, sale una guía técnica para la categorización de establecimientos del sector salud. O sea, como vemos, un poco el Estado a veces mm, recién comenzó con las normas técnicas a partir del 2010, con el Aseguramiento Universal de Salud, y su salud también empezó a sacar ciertas disposiciones, pero a partir del 2010, 2011 empezaron a sacar muchas normas técnicas, ¿no? Del servicio de emergencia y muchas otras normas técnicas también. Eh, Esta norma técnica o las guías nos sirven mucho para que podamos tener una mejor organización y ser más coherentes en una institución donde trabajamos o donde administramos, muchas veces si nos toca trabajar, ¿no? Ahí. Entonces, el 2014 sale con resolución ministerial 076-2014 del MINSA, sale la guía técnica para la categorización de establecimientos del sector salud, ¿no? Ya. Esto se pasa. Están... Ya. Quiero tocarles el tema
de lo que estamos tocando ahorita, el proceso de categorización en e-salud, un poco para que vean también el... Voy a poner la pantalla un poco más chica porque hay una pequeña falla, pero ya. Sí, ya. E-salud como IPRES y como IAFA. Bueno, e-salud también saca sus resoluciones y saca sus directivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la resolución 017 del 2023, y saca un documento técnico orientador para categorización de las IPRES de salud, ¿no? Les voy a brindar un poco la experiencia que he tenido, por ejemplo, en e-salud. El año 2023, entonces, se da una supervisión a las IPRES de e-salud, ¿no? Ya cuando digo IPRES, me refiero a cualquier establecimiento de e-salud, pero estamos hablando ahorita, en estos momentos, un poco de qué establecimientos están de repente categorizados o están, ya han perdido su vigencia, mejor dicho, ¿no? Entonces, este documento con resolución 017, ¿no? Tiene como objetivo, pues, dar pautas para la categorización y también el objetivo es un proceso de supervisión a las IPRES para que puedan tener su categorización vigente, sobre todo, ¿no? Ya, también, como para recordar acá algunos términos que ya lo he mencionado, ¿no? Les dije que categorización es una clasificación, ¿no? De un grupo de establecimientos, ¿no? Y como acá también les digo, les menciono, es una clasificación, clasifica a una IPRES, ¿no? En base a su nivel de complejidad y características funcionales y gracias a su capacidad de respuesta, ¿no? Capacidad resolutiva, va a poder responder a las necesidades de salud, ¿no? Entonces, categorización no es igual que acreditación, a veces confunden el término, ¿ya? No es igual que una acreditación de IPRES, ¿no? Un donador, trasplantador. A veces hay unos términos que por ahí también lo han confundido más antes, ¿ya? No es igual que habilitación, porque la habilitación es lo primero que se saca al inicio, es para el registro de una IPRES, para el funcionamiento de una IPRES, ¿ya? Ahora, un policlínico o un hospital puede tener una categoría 2.1, por ejemplo, y puede aumentar más servicios, ¿no? De especialidades y eso no está restringiendo a su categoría, ¿no? Eso es lo que dice, no es restrictivo para incrementar servicios, ¿no? ¿Por qué tiene que categorizarse una IPRES? Porque hay que cumplir la normativa, hay que mejorar, ¿no? En cuanto al orden dentro de una IPRES, en cuanto a la oferta, mejor dicho, y esto ordenándonos y sobre todo organizándonos en cuanto al recurso humano, el equipamiento, que es muy importante, que tenga los recursos, ¿no? Biotecnológicos disponibles, vamos a dar una mejor calidad, ¿no? De atención, ¿ya? Entonces, acá hay unos puntos importantes, por ejemplo, en cuanto a los componentes de evaluación en el proceso de categorización y recategorización. Cuando viene el equipo supervisor para la categorización, entonces viene y evalúa la infraestructura. En el establecimiento de salud también va a haber lo que es equipamiento médico, ¿no? Recurso humano, que ya hemos visto, ¿no? Algunos médicos tienen, de acuerdo a su categoría de la IPRES, tienen que contar con cierto recurso humano. Y la organización, ¿no? La organización se refiere sobre todo a qué actividades, ¿no? Brinda el establecimiento de salud, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá un primer punto, ¿ya?
la IPRES, para comenzar una IPRES, para que comience a brindar sus servicios, primero tiene que solicitar y sobre todo notificar más que todo ante su salud, ¿no? Y tiene que tener un registro de RENIPRES, ¿ya? Entonces va a tener su código de registro. Esto está visible en la página web también de RENIPRES, ¿ya? Luego ya el tercer punto por ejemplo, sale acá, ¿no? Como les menciono, la IPRES solicita categorización a la autoridad sanitaria. Por ejemplo, les menciono que estuve trabajando en la región Junín, entonces ahí se solicitaría ante ante el correspondiente que estamos en Junín, es la dirección de la red de salud Junín, ¿no? Ya, entonces, o a veces hay una gerencia de red de salud, ¿no? Es diferente en provincia, o en Lima es ya la DIRIS, ¿no? Entonces se solicita la categorización, ¿no? Ante la autoridad del MINSA correspondiente, ¿no? Con todo el expediente que se requiere, ¿no? Luego ya la IPRES va a recibir la visita del equipo evaluador ya para la categorización, ¿no? Va a haber una serie de observaciones, como siempre, ¿no? Lamentablemente siempre hay observaciones y van a generar luego la IPRES tiene que solicitar su levantamiento de observaciones y al final, si todo está, ¿no? conforme, vamos a tener la resolución de categorización emitido por el MINSA, ¿no? Ya. Entonces, esto es ya, les menciono un poco estas diapositivas de salud para que vean un poco la realidad. Esto es hace poco, del año pasado, ¿ya? Cómo está, por ejemplo, en la red Junín, ¿ya? La red en salud se llama Red Asistencial Junín. Entonces, estamos, en cuanto al proceso de categorización de las IPRES, lamentablemente, ¿no? Tampoco están vigentes, ¿no? Y si mencionamos, por ejemplo, no sé si lo ven, pero ya haciendo mención a todas las redes asistenciales o prestacionales que se compone de salud, que son como 28 aproximadamente, ¿ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, la superior que dice Madre de Dios, la red asistencial Madre de Dios, sí tiene a todos sus CIPRES, ya con categoría vigente, ¿no? Es importante, ¿no? Resaltar la buena gestión que hacen y eso mucho depende de los funcionarios prácticamente, ¿ya? Porque eso hace ver que están ordenando su parte de gestión y sobre todo su organigrama funcional, ¿no? Puno, Juliaca, Tumbes, ¿no? Todos acá se ve que están al 100%, ¿no? Pero es a veces lamentable algunas redes, por ejemplo acá, hasta 0% todavía, ¿no? Es peor todavía. Las redes en rojo, por Amazonas, Ancash, Huaraz, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Jaén. Esas redes asistenciales, que son 7, fueron evaluadas el 18 de mayo del año pasado y miren, ¿no? Lastimosamente, sale 0%. Para que vean, no, no todo es, es 100% eficaz o 100% que están cumpliendo la normativa. Lamentablemente, el mismo Estado a veces también, el MINSA también, ¿no? No está cumpliendo con la normativa, ¿no? Y están prácticamente a última hora haciendo sus procesos de categorización o recategorización, ¿no? Ya. Acá esto fue una evaluación, como les digo, del 18 de mayo, ¿no? Por ejemplo, en resumen, ¿qué se encontró? Lo de rojo, ¿ya? Lo de rojo, o sea, un 33% de todas las CIPRES, de todo de salud a nivel nacional, 33% estaban con su vigencia vencida. Y encima
no han iniciado el trámite, ¿no? Que son 130 IPRES, como se menciona acá. Bueno, así es, ¿no? Ya. Entonces tenemos también, bueno, igual se sigue mencionando de acuerdo a niveles ya, ¿no? En el tercer nivel, ya, en el tercer nivel, con categoría vencida ya, 80, más del 80%, ¿no? De hospitales ya tenía su categoría vencida, ¿no? Entonces, así estamos a veces, lamentablemente. Eso es ya responsabilidad de funcionarios, ya. No solamente del director, sino del grupo de funcionarios que participan ahí, ¿no? Que están en la gestión, ¿no? En un policlínico generalmente hay un director, un administrador, un jefe médico, jefe de ayuda al diagnóstico. Entonces, pero en un hospital hay muchos jefes, ¿no? Entonces todos creo que deben eh, ponerse sobre todo esa responsabilidad para que puedan brindar, ¿no? Su esfuerzo y hacer mejor su trabajo también para la institución a la que pertenecen. Acá es lo mismo, ¿ya? Entonces, este documento, como les dije, ¿no? De salud, ¿no? Que estoy hablando que el año pasado salió con resolución de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la 017, dice el objetivo, proporcionar a todas las redes, ¿no? Como les acabo de mencionar, o algunas redes prestacionales, ¿no? Almenara, Revelet son redes prestacionales, los criterios técnicos y directrices para el proceso de categorización o recategorización de las IPRES, ¿no? De e-salud. Es el objetivo, ¿no? Proporcionar, ¿no? Los criterios técnicos y directrices, ¿no? Ya. La normativa ya la tenemos ya del MINSA, ¿no? Pero acá da algunos alcances específicos para la categorización o recategorización. ¿Con qué finalidad, no? Contribuir en la formalización de la oferta disponible de las IPRES de salud para mejorar la organización de los servicios y acceso a las prestaciones, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Siempre hay una parte legal. Bueno, como ya les dije, el 2006, ¿no? Con Decreto Supremo 013 del 2006 se aprobó el reglamento y un reglamento también de establecimientos de salud y servicio médico de apoyo, ¿ya? Tenemos también la versión 3, la norma técnica 021 del 2011, ¿no? Con resolución ministerial 546, MINSA, ¿no? Entonces se saca esta norma técnica que se denomina categorías de establecimientos del sector salud, ¿no? Entonces, tenemos también con resolución ministerial 076 del 2014, ahí recién, después de 3 años, sale una guía técnica para la categorización de establecimientos del sector salud, ¿no? Bueno. También hay ya su salud, ¿no? Saca en 2014 un reglamento de infracciones y sanciones, ¿no? Entonces, bueno, lo último, se hace mención, ¿no? Que, lamentablemente, el 31 de diciembre se vencía el plazo para la recategorización, ¿no? Y bueno, dieron un plazo más, ¿no? Entonces, acá en e-salud hay varias gerencias, ¿no? Importantes, ¿no? Pero que son responsables básicamente de difundir, no solamente es que hacer cumplir, sino también difundir, capacitar, eh, formar el equipo también que va a ayudar en el proceso, ¿no? De categorización para que sea eh, categorizado nuevamente la IPRES donde están trabajando, ¿no? Entonces, hay responsabilidad de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la Gerencia Central de Operaciones, que también controla, supervisa y evalúa la gestión de las redes, ¿ya? Y en provincias, en departamentos a nivel de las regiones, el gerente de la red o el director de la red es el responsable de el principal responsable de la categorización de todas sus IPRES bajo su cargo, ¿no?
Por ejemplo, en Junín estamos más o menos, hay algo, 22 IPRES, ¿no? Es grande esa red. Y Lambayeque también tiene bastantes IPRES. El director de red, por ejemplo, en Pasco, Huánuco, ¿no? Hay menos IPRES, pero también ellos son igual la misma responsabilidad, ¿no? De poder, son los responsables de gestionar oportunamente todo lo necesario para la recategorización o la categorización, ¿no? Ya tenemos organización del proceso de categorización y recategorización. Como ya les dije, ¿no? Hay diferentes responsabilidades en e-salud, desde el gerente central, el gerente de la red. También dentro de la red hay un encargado que es de la Oficina de Gestión y Desarrollo, el jefe de planeamiento, ¿no? Que es la parte más técnica que tiene que estar viendo todo lo que necesita cada IPRES, ¿no? Para que pueda hacer su recategorización. Acá más que todo se detalla un poco, ¿no? Las precisiones, ¿no? De cada responsabilidad, ¿no? Acá en salud es así, al nivel de cada región, cada departamento tenemos como responsable a un gerente, el gerente de red, ¿no? Entonces, y debajo, en cuanto a este tema, de lo que es categorización, recategorización, ya tenemos que hay una oficina de gestión y desarrollo, ¿no? Que es la oficina encargada de conducir el proceso de categorización, ¿no? De la red. Ellos manejan toda la información, monitorean y van a estar con la información actualizada. Y hay un aplicativo también, un aplicativo informático, Categorízate, y ahí van a poder ver todo lo que falta para la categorización de sus IPRES que están, ¿no? Supervisando. El director, con mayor razón, el director de una IPRES, ¿no? El Hospital Guariaca, el Policlínico, Fiori, todos ellos son responsables principales, ¿no? De gestionar esta categorización oportuna, ¿no? Ante la autoridad sanitaria correspondiente, ¿ya? Para eso que tiene que conformar su equipo, ¿no? Un equipo, que le apoye en cuanto a este proceso. Por ejemplo, el jefe médico, la jefa de enfermeras, tiene que brindar el apoyo con personal, ¿no? Capacitado también para que pueda tener todos los documentos técnicos y también los servicios, ¿no? Sin observaciones cuando le toque la supervisión por la IRESA, ¿no? O la entidad correspondiente del MINSA, ¿no? Ya está lo mismo. Acá algunos datos importantes también, ¿no? Esto es lo mismo casi, es lo mismo prácticamente para otra IPRES, ¿no? Sea del MINSA, sea de un particular. Entonces, en el primer punto, ¿qué se menciona acá? Dice, la IPRES que tienen categoría vencida y no han iniciado el proceso de categorización deben registrar como autodiagnóstico todos componentes de la guía de categorización en Excel, ¿no? Esto es en el caso que una IPRES no se ha categorizado, no tiene su categoría todavía emitida por la DIRESA o el MINSA correspondiente, ¿no? Ahora, hay otras IPRES, dice la B, ¿no? IPRES con categoría vigente y cuya categorización va a vencer el 2023. Esta es una exposición del año pasado que hubo. Ya deben registrar como autodiagnóstico todos componentes de la guía de categorización. Es decir, que ellos tienen en esa ley un aplicativo para que sepan que está próximo a vencer, pero que ya deben ir iniciando su solicitud ante la DIRESA para su visita y su recategorización, ¿no? Correspondiente. ¿Ya? Entonces ahora hay IPRES, por ejemplo, esta exposición, esta diapositiva es de la red de Junín, por ejemplo. Dice, hay IPRES que están en proceso de categorización, ¿ya? Pero que han sido visitados por la autoridad, ¿no? La correspondiente del MINSA. Ya hay un acta de visita, pero hay observaciones y tienen que al final levantar esas observaciones correspondientes para su resolución, ¿no? Vigente.
Ya. Ya. En cuanto a las categorías, ¿no? De los establecimientos, ¿no? Esta norma técnica 021, la versión 3, entonces, eh, no solamente es el recurso humano, ¿ya? Sino también considera los ambientes, qué servicios brinda, qué UPSS tiene esa IPRES, ¿no? Entonces, todo eso es lo que al final se registra pues, cuando pasan la evaluación, ¿ya? Este, bueno, este es de salud, pero ellos tienen registrado todos los, por cada nivel de atención, un registro, un aplicativo Excel, para que al momento que pase la supervisión por el equipo evaluador del MINSA, entonces no tenga ningún problema, ¿no? En cuanto a las observaciones. Ya. Hay, hay componentes de equipamiento, recurso humano, todo eso registrado en un Excel. Ya. Bueno, eso ya hemos visto, ¿ya? Entonces así es el proceso. Bueno, este es el de salud. De salud tiene su aplicativo donde pueden monitorizar más que todo, ¿no? A nivel de la central se monitoriza qué IPRES, pero qué IPRES están vencidas con su vigencia vencida, qué IPRES están categorizadas. Pero eh, falta de repente un poco más de supervisión o un poco más de responsabilidad por parte de algunos funcionarios para que mejoren este porcentaje de IPRES que están con su resolución, ¿no? Vencida. Ya, este anexo. Entonces, este es siempre, cada gestión, cada gerencia a nivel central se pone sus metas y ellos quieren, pues, ¿no? Todas las IPRES que estén categorizadas, ¿no? Y bueno, eso ya es una tarea y una responsabilidad, ¿no? Bueno, hasta acá hemos visto lo que es el tema de niveles y categorías por establecimientos de salud. Vamos a hacer un break de 5 o 10 minutos para tocar el otro tema, lo que es acreditación. ¿Alguna pregunta o por el chat o al final de la clase? Mm, mm. Ya hacemos un break, 5 o 10 minutos, ustedes digan. Algunos que no se han presentado de repente. Lorena Gutiérrez, Silvia Gordillo, Mayra Garibay. Ya, haremos un break, 5 o 10 minutos, ustedes decían. Entonces, mi estimado licenciado, estamos haciendo un break, 5 o 10 minutos haremos. ¿Ya? Ya, ya, perfecto. Chao, chao.
Buenas tardes, doctor. ¿Puede compartir la pantalla para iniciar el tema? Ya. Vamos a comenzar la segunda parte, un segundo tema de hoy día sábado. Acreditación de los establecimientos de salud. ¿Me escuchan, doctores? ¿Todos presentes? Sí, se lo escucha bien, doctor. Ya. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con este segundo tema y al final ya vamos a ver algunos comentarios, algunas preguntas de los dos temas, tanto de categorización, los niveles según las categorías y al final ya todo lo que corresponde a acreditación de los establecimientos de salud. Bueno, en cuanto a la acreditación, les hice mención hace un momento que primero era la solicitud de una IPRES, el registro ante la entidad correspondiente, hay que tener un código de RENIPRES. Luego entonces tenemos la categorización, ¿no? Que es la clasificación, ¿no? De una categoría según el nivel, ¿no? En cuanto a su capacidad resolutiva, ¿no? Y capacidad de oferta también. Entonces, eso es la categorización, pero ya luego, que no era obligatorio, es la acreditación, ¿no? Ya. Sin embargo, hay una evaluación que sí es obligatoria. Lo vamos a ver luego. Ya. Entonces, continuamos. Acá tenemos básicamente para este tema lo que es acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Estamos con la norma técnica 050 del MINSA, ya versión 2. Esto con resolución ministerial 456, perdón, entonces del 2007. Ya, entonces vamos a ver los puntos importantes, ¿no? ¿Qué finalidad nos consigna esta norma técnica 050 del MINSA versión 2? Dice contribuir a garantizar a los usuarios, ¿no? A los pacientes, al usuario externo y al sistema de salud que los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, ¿no? Según su nivel de complejidad, cuentan con capacidades para brindar prestaciones de calidad. Entonces acá ya estamos viendo, ¿no? Que involucra la parte de calidad. Entonces, esto tiene que ver entonces con una IPRES, a qué tan efectivo puede ser brindando prestaciones de calidad sobre la base, ¿no? Del cumplimiento de estándares nacionales ya o guías de práctica clínica y todo lo que se dispone, ¿no? Vigente, mejor dicho. ¿Qué objetivos está planteando esta norma técnica 050 del MINSA? Dice, ofrecer evidencias a los usuarios de los servicios de salud que las decisiones clínicas, no clínicas y preventivo-promocionales se manejan con atributos de calidad. Entonces, es también mostrar a los usuarios, a los pacientes, que ese establecimiento, ¿no? Está orientado y con el compromiso a dar una atención de calidad y al final para que el usuario salga, ¿no? Con una satisfacción de producto de esa atención, ¿no? Que ha recibido. También otro objetivo es promover una cultura de calidad en todos los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo,
del país a través del cumplimiento de estándares y criterios, ¿ya?, de evaluación de calidad. Otro objetivo es dotar a todos los usuarios, a todos los pacientes, ¿no?, de información relevante para la selección del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo por sus atributos de calidad. Es decir, que el usuario, el paciente esté informado que en determinadas IPRES, ¿no?, están brindando un servicio con mejor oportunidad o con menor riesgo de repente de tener ante una consulta, una cirugía, ¿no? Entonces, esa es la información que tiene que tener el paciente, ¿no?, el usuario. Ya. Esta norma técnica 050 versión 2 del 2007, ya, tiene que ser de cumplimiento, y tiene que ser aplicado en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos y privados, incluyendo los de salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú, pertenecientes a los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel nacional, ¿no? Entonces, tiene que ser cumplida, tiene que ser de cumplimiento, mejor dicho, por todas las IPRES a nivel nacional, sea de diversa índole, ¿no?, pública, privado, ¿no?, o mixto. ¿Ya? Para la acreditación, ¿ya?, tenemos 4 principios fundamentales, ¿ya? Entonces, uno es universalidad, ¿ya? Quiere decir que el total de IPRES, o establecimientos, ¿no?, ¿ya?, deben demostrar a la sociedad, todos deben demostrar a la sociedad los niveles óptimos de calidad que presenta su institución, ¿ya? Eso quiere decir universalidad. Todos deben demostrar que están con la capacidad para brindar niveles óptimos de calidad, ¿no? Y uno de los registros importantes al final es la satisfacción del usuario, ¿no? Ya. Otro principio de la acreditación es la unidad. Quiere decir que es un proceso único, ¿ya? Es un proceso único a nivel nacional, ¿ya? Y se maneja, pues, por los distintos niveles de la autoridad sanitaria, ¿no? Como les dije, en las regiones del país o departamentos, ¿no?, ya se encarga la direza o la jereza también, ¿no? La Gerencia Regional de Salud, Dirección Regional, ¿no?, de Salud, según qué departamento sea o región específicamente, ¿no? Y tiene que ver con la gobernación, eso más que todo en gobierno regional, perdón. Eso es en los departamentos. Ya en Lima, la DIRIS, ¿no?, o el MINSA correspondiente. Otro principio de la acreditación es gradualidad, ¿no? Es decir, el establecimiento de salud debe de someterse a ajustes periódicos que expresen una adecuada interrelación entre los diversos agentes del sistema de salud y orientarse hacia niveles mayores de exigencia, ¿ya? Entonces, esto siempre debe estar en constante evaluación, ¿no?, por un grupo de profesionales del hospital, ¿no?, de la institución, para ver si se mantiene esas competencias, esos buenos servicios de calidad que estaba brindando, o puede mejorar incluso, ¿no? Bueno, también esto es algo importante en cuanto al otro principio de la acreditación, la confidencialidad. La información de una IPRES, ¿no?, ¿ya?, a la que tiene acceso el equipo evaluador, ¿no?, del MINSA, ¿ya?, es de absoluta reserva, ¿ya? Y ya puede ser público, ¿no?,
ya eso es decisión del comité, ¿no? Sectorial de acreditación de los servicios de salud. Pero, por principio, es confidencial. ¿Ya? Bueno, esto ya les estaba. Ya. Entonces, cuando un establecimiento de salud o servicio médico apoyo, ¿no? Quiere solicitar la acreditación ante la institución correspondiente del MINSA, ¿no? Tiene que cumplir sí o sí dos fases. Dos fases. Uno es la autoevaluación, o también le denominan la evaluación interna, ¿no? Que realizada por el mismo hospital, el mismo policlínico, y otro es la evaluación externa, ya por personal perteneciente al equipo evaluador del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud, o la DIRESA, o la JERESA, ¿no? Depende de dónde se encuentren, ¿no? La IPES, ¿ya? Entonces, tenemos que tener presente, la evaluación para la acreditación se realiza en base a estándares definidos, descrito en el listado de estándares. Hay un listado de estándares de acreditación. Cada nivel o cada categoría va a tener su listado de estándares que corresponde. A un establecimiento de salud del primer nivel no se le puede exigir todo lo que le correspondería a un establecimiento de salud de mayor nivel, de nivel 2 o nivel 3, ¿no? Por ejemplo. Ya, como les mencionaba, la autoevaluación o evaluación interna, ya, es la primera fase, ¿no? Es el inicio para el proceso de acreditación, ya. Y como les dije, está a cargo de un equipo de evaluadores internos, ya. Ya ellos son prácticamente personal del mismo hospital, ya. El cual se conforma mediante un proceso de selección, ¿no? Esto tampoco no son seleccionados al azar, ¿no? Sino que, por ejemplo, les cuento mi experiencia, me reúno con el equipo de gestión, el jefe médico, el jefe de individual diagnóstico, el administrador, siempre nos reunimos 1 o 2 veces por semana y lo que hacemos es ver la problemática y también puede ser un tema, ¿no? Conformar un comité. Hay diversos comités, ¿no? Que tienen que tener actualizado su vigencia también, su resolución. Y entonces uno de los comités que se puede conformar es el equipo de evaluadores, ¿no? Equipo evaluador interno del hospital, ¿no? Entonces eso se hace mediante una reunión de gestión también, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta autoevaluación, que para eso se hace un plan, ¿no? No es de una semana a otra semana, de un mes a otro mes. Hay un plan con un cronograma. Entonces, se hace una vez al año, ¿ya? Pero de acuerdo a un cronograma, como ya les mencioné. Entonces, también es importante recalcar esto respecto a la autoevaluación, que los establecimientos de salud públicos y privados podrán realizar la autoevaluación las veces necesarias en un año. Ya, pero como les dije hace un momento, es mínimo una vez al año, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe técnico de autoevaluación y lograr el nivel aprobatorio mínimo para poder someterse a una evaluación externa. Entonces, la idea es que antes de la evaluación externa, ya, con el informe técnico de autoevaluación, tengan un puntaje adecuado para que puedan lograr someterse a una evaluación externa. Si llegan a tener un puntaje bajo, ya es prácticamente imposible que sigan la evaluación externa. Ya. En cuanto a la evaluación externa, propiamente dicho que estamos hablando, es un proceso de evaluación a cargo del equipo de evaluadores externos seleccionados,
como ya le dije, corresponden, ya no son del hospital, de la IPRES, ya, es de carácter voluntario, como le mencioné, y debe ser realizada en un plazo posterior no mayor a 12 meses, desde la última autoevaluación, con calificación aprobatoria. Entonces, vamos a ver otras definiciones, ¿ya? Como les dije, acreditación es un proceso de evaluación periódica basado en la comparación de desempeño del prestador, ¿no? O sea, la IPRES va a ser evaluada con una serie de estándares óptimos que debe cumplir, ¿ya? Ahora les voy a mencionar. Orientado a promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad, todo es enfocado a la buena atención y a la buena calidad de servicio que se brinda, ¿no? Y el desarrollo armónico, dice, de las unidades productoras de servicios, ¿no? De un establecimiento o servicio médico de apoyo. ¿Ya? Acá, nuevamente, los términos que hemos mencionado. Entonces, como le dije, autoevaluación es la primera fase, que es obligatoria. Esto sí es obligatorio en toda IPRES. Mi experiencia en salud, por ejemplo, también es importante que se envíe ante la dirección, ¿no?, de la red o la gerencia de la red el plan con el cronograma correspondiente de la autoevaluación que vamos a realizar en nuestra IPRES, ¿no? Entonces, eso es obligatorio, ¿no? Ya. Los evaluadores internos previamente formados, como les dije, ya ellos han sido seleccionados, ya, y tienen que hacer uso del listado de estándares. Hay un listado de estándares de acreditación y, bueno, realizan la evaluación interna para determinar su nivel de cumplimiento e intensificar sus fortalezas y áreas susceptibles también de mejorar, ¿no? Al final van a tener un puntaje y les va a servir a esa IPRES para ver si solicitan la evaluación externa, ¿no? Acá, nuevamente, seguimos hablando de la autoevaluación. El evaluador interno es un trabajador, ¿no?, del hospital, del establecimiento, ¿ya?, que va a desarrollar esa fase de autoevaluación del proceso de acreditación, ¿no? Y tiene que ser capacitado, si no, no va a poder realizar de una forma correcta, ¿no? Tiene competencias para desarrollar su labor únicamente en su propia institución u organización de similar nivel y categoría. Acá vamos a definir el otro término, evaluador externo, ¿ya? Entonces es un trabajador o la persona que desarrolla la fase de la evaluación externa del proceso de acreditación y tiene ya competencias para desarrollarla en los 3 niveles de atención. Ya, este es un personal, pero ya perteneciente al Ministerio de Salud. ¿Ya? Acá vamos a ver otro término importante. En gestión se usa bastante lo que es los procesos, y acá tenemos el macro proceso, ¿ya? Y está definido como un proceso de mayor complejidad en una organización, el cual a su vez va a agrupar a otros procesos. ¿Ya? Por ejemplo, acá mencionamos a la gestión, un macro proceso, gestión de medicamentos. Este es un macro proceso genérico, gestión de medicamentos, pero dentro de la gestión de medicamentos hay varios procesos. Tenemos abastecimiento, el almacenamiento de medicamentos, uso racional de medicamentos, vigilancia y control de medicamentos, ¿no? Entonces, así es lo que corresponde a un macro proceso. Ya. Vamos a mencionar nuevamente, más detallado, lo que es la autoevaluación, ¿no? O la evaluación interna, que es la primera fase para la acreditación. Ya. Antes de eso, tenemos que tener en consideración que los evaluadores son seleccionados y capacitados, ¿no? Como les dije, por ejemplo, tuve mi experiencia en un hospital
varios hospitales, en La Merced, Chanchamayo, Oxapampa, y cuando nos reunimos y vamos a formar un comité, entonces lo seleccionamos, pero tenemos que emitirlo, perdón por la bulla de repente externa por acá, se selecciona un grupo de personas, ¿ya? Que están capacitadas, pero esto al final se hace mediante un acto resolutivo. Esto va a ser importante, ¿no? Para que esto sea válido, ¿no? En la institución. Entonces, a nivel de la red, por ejemplo, en salud, entonces el director puede emitir una resolución y nombra que este es un equipo, eh, equipo encargado de evaluar la calidad de la atención, el equipo de evaluadores internos, ¿no? El equipo de supervisión de lavado de manos, un comité de residuos sólidos, etcétera, ¿no? Entonces, todo mediante una resolución directoral para que sea válido. Bueno, ese es lo que se realiza, ¿no? En la salud y también en el MINSA, de hecho. Y también tenemos que tener en consideración, como ya les mencioné, acá son dos normativas, ¿no? La norma técnica 050, versión 2, que es acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, y bueno, sus documentos no afines. También hay un listado de estándares, como ya les mencioné, listado de estándares de acreditación para establecimientos de salud con categorías del 1-1 hasta el 3.1 y 3.2, ¿no? Entonces, el listado de estándares de acreditación va a ser para cada nivel de atención. También hay una guía técnica del evaluador, ¿ya? Hay una guía técnica del evaluador para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, ¿no? Esta guía técnica es del 2009, ¿ya? Bueno, también tenemos como complemento hojas de registro de datos para la evaluación y las recomendaciones respectivas, y hay un aplicativo informático para el registro y procesamiento de resultados. Ya. Yendo más al detalle, tenemos que para la acreditación de las CIPRES, ¿no? Ya. Se hará uso de varios instrumentos, ¿no? Por ejemplo, les mencioné el listado de estándares de acreditación. Hay una guía del evaluador, ¿ya? Que es la guía que salió con resolución ministerial 270 del 2009. Hay un aplicativo informático para el registro de los resultados y hay otros documentos también de soporte, ¿no? Para el desarrollo del proceso. En el punto 2 menciono también algo importante, por ejemplo, el listado de estándares de acreditación será de 3 tipos. Hay para las categorías 1, 1-1 hasta el 3.1, y para las categorías de nivel 3-2, según especialidades, y para los servicios médicos de apoyo, ¿no? Son 3 grupos de el listado de estándares para la acreditación. Ya. Entonces, todo este listado de estándares de acreditación, ya, es un conjunto de estándares organizados, pero por macroprocesos, ¿no? Son 22 macroprocesos, ya, los cuales van a ser revisados ítem por ítem para ver su cumplimiento, ¿no? Ya. Estos estándares se despliegan, como les dije, en ítems o son criterios de evaluación. Y estos a su vez tienen variables para que se defina una puntuación. ¿Ya? La puntuación es 0, 1 y 2, ¿no? Luego lo vamos a ver de repente. Entonces, el listado de estándares, ¿ya? El cuarto punto, estamos acá. Atención, el listado de estándares de acreditación contiene tanto estándares genéricos como específicos, ¿ya? Los genéricos son de aplicación universal, ¿ya? Sea el nivel de complejidad cualquiera, ¿ya? Pero los específicos ya se establecen y corresponden a realidades epidemiológicas propias de cada región. ¿Ya? Ahora, para el evaluador externo,
Es muy importante esta guía del evaluador porque va a tener una metodología más precisa para la acreditación correspondiente, ¿no? En cuanto al aplicativo para el registro de resultados, ¿no? Como ya les dije, es un instrumento informático que se pondrá a disposición, ¿no? Ya en todos los establecimientos de salud, ¿ya? Y sobre todo para los evaluadores externos, ¿ya? Entonces, también algo importante, ¿ya? Como les mencioné, la autoevaluación o evaluación interna, que prácticamente es realizada en la IPRES, ¿ya? Tiene que estar dentro del plan operativo institucional, ¿no? Tiene que realizarse el plan de autoevaluación y estar dentro de ese POI, ¿no? Institucional. Si hablamos del MINSE, salud, tiene que contener ese plan para que, según cronograma, sea realizado en las fechas correspondientes, ¿no? Entonces, para la acreditación se va a conformar el equipo de acreditación, ¿no? Estamos hablando, los, también se selecciona, como hemos mencionado ya, a los evaluadores internos, quien, la autoridad máxima del hospital, el director, ¿no? Van a elaborar también y aprobar el plan de autoevaluación, ¿no? Entonces se conforma el equipo de evaluadores internos y se aprueba el plan de autoevaluación y eso se emite con una resolución correspondiente a la instancia superior, ¿no? Puede ser, en esa salud puede ser a la gerencia de la red o en el MINSA puede ser a la direza o gereza, ¿no? Según corresponde. Ya. En salud, ¿no? Tiene que poner en conocimiento también que va a realizar su autoevaluación y tiene que poner en conocimiento a la direza o gereza mediante un documento oficial, ¿no? Indicando el cronograma y todo el plan de autoevaluación aprobado, ¿no? Por el equipo, ¿ya? Entonces, hay una ejecución del plan de autoevaluación, ¿ya? Y todo esto comprende la realización de las acciones planificadas según el cronograma establecido, como les mencioné, ¿ya? Después, según el cronograma y según ya lo realizado, se presenta el informe de autoevaluación y según el esquema de la guía del ¿no? Del evaluador, perdón, ahí, según la guía, ¿no? Del 2009, ¿no? Ya. Implementación ya de las recomendaciones a cargo de los jefes, ¿no? Lo que pasa es que si toman importancia este punto, casi es importante el informe de autoevaluación porque va a haber observaciones y los jefes de servicio, ¿no? En un hospital van a tener que implementar recomendaciones para las mejoras o subsanaciones a las observaciones. Ya, tenemos otro punto. ¿Ya? Como ya les dije, el plan, ¿no? Ese plan de autoevaluación tiene que ser incorporado en el plan operativo institucional, ¿no? Eso. Ya. Les mencioné sobre el equipo de acreditación, ¿no? Ya. El equipo de acreditación, cuando ya estamos hablando de acreditación, estamos hablando del equipo de los evaluadores externos, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos del equipo de acreditación del evaluador interno, ya va a ser conformado, como les